están? Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. Y bienvenidos también a una nueva sesión de lengua materna. Y como siempre nos acompaña la maestra Gaby Rivas. Bienvenida, Gaby. Hola María, qué gusto saludarte y qué gusto también saludar a nuestros alumnos de sexto grado. Es muy grato para mí estar con ustedes y sobre todo construir juntos y juntas este conocimiento. Así es, y hoy vamos a hacer muchísimas cosas, ¿cierto, Gaby? ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? Como saben, hoy daremos continuidad al trabajo de construir nuestro relato histórico. Recuerden que es un texto relacionado con otra de sus asignaturas, historia, por lo que es importante que busquen información en la mayoría de las fuentes que tengan disponibles para poder contrastar hechos y datos y elaborar por sí mismos su propia interpretación sobre el personaje, hecho, proceso o periodo que hayan seleccionado. Así es, y recuerden también hacer uso, tanto al leer como al escribir, de las nociones para el estudio de la historia que tienen que ver con el espacio, la ubicación espacial, es decir, en dónde se desarrollan los hechos, su ubicación temporal, es decir, cuándo suceden, en distintos momentos o a un mismo tiempo, y qué les provoca y con qué resultados. Recuerden que cuando hay un hecho que sucede al mismo tiempo que otro, se llama simultaneidad, y aquello que provoca que algo suceda se llama causa, y su resultado, consecuencia. Y bueno, pero ¿y específicamente qué haremos hoy, Gaby? María, seguiremos trabajando, como ya lo dijimos, con el personaje, hecho, proceso o periodo que seleccionamos a partir de los propios gustos e intereses. Como saben, en casa nosotras elegimos un personaje muy especial y es Pancho Villa. Y también, como lo hemos venido haciendo, continuaremos la reflexión sobre los aspectos relevantes del tema elegido, el uso del lenguaje formal e informal, y construiremos una línea del tiempo que puede servirnos tanto para ordenar nuestro relato histórico como para ilustrarlo. Y de las fuentes consultadas seguiremos tomando nota de la información que requeriremos para redactar nuestro relato, como la sucesión de hechos, por ejemplo, sin olvidarnos de incluir los datos bibliográficos, e identificaremos también las relaciones de persona, lugar o tiempo, incluidas en el discurso, que nos van a permitir dar cohesión a nuestro texto. Ay, pues sí que tenemos mucho trabajo, Gaby. Y nos falta la parte más importante del día, ¿no es así? ¿Cuál, María? ¿Cuál será? No sé a qué te refieres. ¿Cómo que cuál, Gaby? ¿Cuál? Pues lo que más me gusta, en la que agarramos nuestro texto y lo leemos. Ah, yo pensé que te referías a los materiales. Primero les voy a decir eso, los materiales, y bueno, ya pasaremos después a nuestra lectura. Necesito que tengas a la mano tu cuaderno, tu libro de texto de español, algo con que tomar nota y, de ser posible, un diccionario. Recuerden tenerlo siempre a mano durante esta clase y también a leer en casa o estudiar otras asignaturas. Ay, Gaby, ¿y ahora sí ya vamos a poder leer el texto? Yo sé que las niñas y niños en casa también están ansiosos por saber, porque ya saben que va a venir lo mejor de esta clase. Claro que sí, María. Vamos a dar paso a nuestra lectura y voy a leer para ti un capítulo de un libro que se llama Los de Abajo. Es el capítulo 20. Pongan mucha atención. ¡Que viene Villa! La noticia se propagó con la velocidad del relámpago. ¡Ah, Villa! La palabra mágica, el gran nombre que se esboza, el guerrero invicto que ejerce a distancia ya su gran fascinación de boa. Nuestro Napoleón mexicano, exclama Luis Cervantes. Sí, el águila azteca que ha clavado su pico de acero sobre la cabeza de la víbora Victoriano Huerta. Así dije en un discurso en Ciudad Juárez. Habló en tono un tanto irónico Alberto Solís, el ayudante de Natera. Los dos, sentados en el mostrador de una cantina, apuraban sendos vasos de cerveza. Y los gorrudos de bufandas al cuello, de gruesos zapatones de baqueta y encallecidas manos de vaquero, comiendo y bebiendo sin cesar, solo hablaban de Villa y sus tropas. Los de Natera hacían abrir tamaña boca de admiración a los de Macías. ¡Oh, Villa! Los combates de Ciudad Juárez, Tierra Blanca, Chihuahua, Torreón. Pero los hechos vistos y vividos no valían nada. Había que oír la narración de sus proezas portentosas.
donde a renglón seguido de un acto de sorprendente magnanimidad, venía la hazaña más bestial. Villa es el indomable señor de la sierra, la eterna víctima de todos los gobiernos que lo persiguen como a una fiera. Villa es la reencarnación de la vieja leyenda, el bandido Providencia, que pasa por el mundo con la antorcha luminosa de un ideal: robar a los ricos para hacer ricos a los pobres. Y los pobres le forjan una leyenda que el tiempo se encargará de embellecer para que viva de generación en generación. Pero sí sé decirle, amigo montañés, dijo uno de los de Natera, que si usted le cae bien a mi general Villa, le regala una hacienda, pero si le choca, nomás lo manda a fusilar. Ah, las tropas de Villa, puros hombres norteños, muy bien puestos, de sombrero tejano, traje de caqui nuevecito y calzado de los Estados Unidos de a $4. Y cuando esto decían los hombres de Natera, se miraban entre sí desconsolados, dándose cuenta cabal de sus sombrerazos de soyate podridos por el sol y la humedad y de las garras de calzones y camisas que medio cubrían sus cuerpos sucios y empiojados. Porque ahí no hay hambre, traen sus carros apretados de bueyes, carneros, vacas, furgones de ropa, trenes enteros de parque y armamento, y comestibles para que reviente el que quiera. Luego se hablaba de los aeroplanos de Villa. ¡Ah, los aeroplanos! Abajo, así de cerquita, no sabe usted qué son. Parecen canoas, parecen chalupas, pero que comienzan a subir, amigo, y es un ruidazo que lo aturde. Luego, algo como un automóvil que va muy recio. Y haga usted de cuenta un pájaro grande, muy grande, que parece de repente que ni se bulle siquiera. Y aquí va lo mero bueno. Adentro de ese pájaro, un gringo lleva miles de granadas. Afigúrese lo que será eso. Llegó la hora de pelear, y como quien les riega maíz a las gallinas, allí van puños y puños de plomo para el enemigo. Y aquello se vuelve un camposanto. Muertos por aquí, muertos por allí y muertos por todas partes. Y como Anastasio Montañés preguntara a su interlocutor si la gente de Natera había peleado ya junto con la de Villa, se vino a cuenta de que todo lo que con tanto entusiasmo estaban platicando solo de oídas lo sabían, pues que nadie de ellos le había visto jamás la cara a Villa. Pues se me hace que de hombre a hombre todos somos iguales. Lo que es para mí, naiden es más hombre que otro, para pelear. Lo que uno necesita es nomás tantita vergüenza. Yo qué soldado ni qué nada había de ser. Pero oiga, ahí donde me mira tan desgarrado, voy que no me lo cree. Pero de veras, yo no tengo necesidad. Tengo mis 10 yuntas de bueyes. ¿A que no me lo cree?, dijo la codorniz a espaldas de Anastasio, remendándolo y dando grandes risotadas. ¿Qué te pareció, María? Pues Gaby, muy interesante, y también me da mucha curiosidad cómo es que va pues mezclando pues muchas cosas y muchos elementos que podemos analizar en esta clase de hoy, ¿cierto? Así es, María. En clases anteriores ya hemos hablado del uso del lenguaje formal en diferentes tipos de textos y también en el relato histórico. ¿Qué tipo de lenguaje utiliza el autor en este texto, María? Pues eso es justo lo que te decía, que me llamaba mucho la atención de cómo lo va mezclando, porque por un lado está utilizando un lenguaje formal y por el otro un lenguaje informal, tanto en las intervenciones del narrador como en los diálogos, y supongo que eso tiene que ver con el tono de la obra y también con las características de los personajes y del texto en sí, que es un relato histórico con características literarias, pues se trata de una novela histórica. María, me parece muy interesante tu observación. ¿Ustedes en casa coinciden con lo que nos acaba de comentar María? Y ahora, ¿me podrías explicar lo que compartes de la primera parte del fragmento, María? Sí, por supuesto, Gaby. En general, me parece que el texto en su mayoría está escrito en un lenguaje formal, pero hay inclusiones del lenguaje informal cuando, por ejemplo, el narrador dice: la noticia se propagó con la velocidad del relámpago,
Utiliza una frase coloquial para expresar que el hecho se difundió con muchísima rapidez y las expresiones de los personajes son muy correctas, como Villa, la palabra mágica, el gran hombre que se esboza, el guerrero invicto que ejerce a distancia ya su gran fascinación de Oa. Nos dice que es un personaje culto que tiene un vocabulario amplio que utiliza correctamente y su compañero igual, nuestro Napoleón mexicano, exclama Luis Cervantes. Así es, María. Además, lo dicho por el personaje refleja que tiene conocimiento sobre la historia del mundo. Es decir, se trata de una persona informada. Y bueno, aunque sé que esta no es una clase de historia, ¿nos podrías explicar por qué lo dice Gaby? ¿Quién fue Napoleón? Claro que sí, con gusto les explico. Los voy a poner en contexto y utilizaré esta oportunidad para mencionar algo importante sobre el relato histórico que escribiremos relacionado con las fuentes que consultan, del mismo modo en que cuando desconocemos una palabra es recomendable consultar el diccionario. Cuando surge un personaje, hecho, proceso o periodo de la historia del que no tenemos información, es relevante indagar sobre él. No necesitamos profundizar, sino encontrar la información adecuada para comprender mejor lo que leemos. En este caso, ¿por qué comparar a Villa con Napoleón es relevante? Fíjate, Gaby, que voy a tomar nota y tal vez nos sirve para nuestro relato histórico. Y en casa no olviden tomar nota de la información relevante de las fuentes que consultan. Y recuerden, como ya lo dijo al inicio Gaby, incluir los datos biográficos. Así es, María. Bien, pues te explico. A finales del siglo XVIII, Francia había vivido una década de agitación tras la Revolución Francesa, proceso que estudiarán en secundaria. Este proceso no solo cambió la vida de la nación de Europa, sino de todo Occidente tras consumarse la Revolución Francesa, ya que el país tenía gobiernos inestables, con líderes impopulares. Las políticas económicas provocaron el crecimiento sin freno de la inflación. La gente estaba cansada de revueltas civiles, de ver construir y derrumbarse propuestas de Estado que no lograban consolidar los ideales revolucionarios, y en la cotidianidad política, económica, social y cultural, y además no vislumbraban un proyecto certero de nación. Los franceses pedían un gobierno más estable, que les permitiera tener una vida más segura en todos los sentidos. Claro, la gente lo que necesitaba era estabilidad. Y mientras todo eso sucedía, surge Napoleón Bonaparte, quien escaló en las Fuerzas Armadas y bajo su mando, Francia ganó diversas batallas que fueron famosas en el reino, por lo que él era un militar reconocido por el pueblo y considerado un héroe nacional. Su prestigio, aunado al anhelo popular de un gobierno estable y certero, hizo posible que encontrara las alianzas necesarias para erigirse como primer cónsul en 1799. Desde el inicio de su gobierno hasta 1815 se gestaron las guerras napoleónicas. ¿Y esas son todas las guerras que emprendió Napoleón? Así es. Fueron una serie de conflictos bélicos librados entre Francia y diversas naciones europeas que pretendían poner fin a la tiranía de las monarquías y adoptar la libertad. Y para 1811 Napoleón prácticamente dominaba Europa. ¡Ay, qué barbaridad! Y fíjate que en esta imagen que te estamos presentando, se puede apreciar que Napoleón es quien está en la cima de la loma. Y él era un gran estratega en el campo de batalla. Siempre fue al frente de sus tropas. Ahora sí ya tengo más clara la comparación. Y esto me permite ver la admiración del personaje en el relato que leímos al comparar a este militar y gobernante, relevante para la historia del mundo, con nuestro precioso Panchito Villa. Así es, María. Y ya que estamos en la interpretación de referencias, ¿a qué consideras que haga alusión el siguiente diálogo? Sí, el águila azteca que ha clavado su pico de acero sobre la cabeza de la víbora Victoriano Huerta. Así dije en un discurso en Ciudad Juárez. Habló en tono un tanto irónico Alberto Solís, el ayudante de Natera. La imagen me recuerda al escudo nacional,
cuando estudiamos los símbolos nacionales en primaria, recuerdo que el águila era como la fuerza, el valor, el ser protector de la nación mexicana. Y la serpiente podría representar todo aquello que atentara contra ella. Así que deduzco también, como lo hemos leído en los diferentes relatos, que dotan a Villa a través de esta imagen de esos poderes sobrehumanos y a Huerta, pues como el mal para el país. María, muy buen análisis. Y como puedes ver, lo mismo que nuestros estudiantes en casa, existen muchos elementos que podemos analizar de las fuentes que consultamos para comprenderlas con mayor profundidad. Oye, Gaby, y hablando de eso, me gustaría buscar en el diccionario 2 palabras que desconozco y no sabría inferir por el contexto en que están si pertenecen al lenguaje formal o al informal. Claro que sí, María. ¿Cuáles son esas 2 palabras? Pues mira, Gaby, la primera que yo quiero buscar es gorrudo y luego también quiero buscar baqueta. Muy bien, pues busquemos en el diccionario. Sí, aquí ya tengo mi diccionario que va de la E a la G. Muy bien. Entonces, primero voy a buscar gorrudos. Ya estoy en la G. Ahora encontrar G o ajá, aquí ya estoy. Ah, ya llegué. Gorrudos. Ya lo encontré. Bien, aquí María. está, aquí está. Dice, dice, pues es que en realidad no lo estoy encontrando, Gaby. Te Solamente está costando dice, trabajo. sí, es que mira, aquí pasa de gorruendo a gorrullo. Entonces supongo que es una palabra coloquial, ¿cierto? Entonces esto está en un lenguaje informal. Así Yo pensé que ya lo había encontrado, pero no dice gorruendo o gorrullo. No, pues esto no es. Es probable que se deba a que pertenece al lenguaje informal. Así es. Entonces voy a buscar baqueta. Espero que esa sí esté. ¿Será de Adelante. lenguaje formal o informal? Qué nervios. A ver, la V. Vaquera, vaquería, vaquerizo, vaquero. Baqueta. Muy Aquí está. bien. Dice, cuero de ternera, curtido y adobado. Oh. O sea que eran zapatos grandes de piel de ternera, como botas vaqueras. Ah. Eso mismo entiendo yo, María. Y en casa, ¿ustedes están de acuerdo con nosotras? Espero que así sea. Y fíjense bien, María, me gustaría destacar cómo en los relatos en los que hemos leído podemos encontrar pistas que nos indican qué hechos son relevantes y si nos interesa y sirve al propósito de nuestro texto, es posible indagar más sobre ellos. Por ejemplo, cuando dice, oh Villa, los combates de Ciudad Juárez, Tierra Blanca, Chihuahua, Torreón, sugiere, por todo lo aprendido sobre el proceso histórico y el personaje, que esas batallas fueron fundamentales para la construcción del mito. Así que podemos buscar en las fuentes seleccionadas o en otros libros especializados de historia cuándo sucedieron, quiénes se enfrentaron, cuál fue su duración. Esos datos, por ejemplo, nos ayudarían a construir una línea del tiempo como las trabajadas en historia para ilustrar nuestro relato. Yo ya tomé nota, Gaby. Voy a indagar lugares precisos, los participantes, fechas y duración sobre esos hechos para poder construir una línea del tiempo que podríamos incluir en nuestro relato histórico. Me parece muy bien, María. Oye, Gaby, hay algo que me sigue llamando la atención. Los 4 relatos que hemos leído hasta hoy son muy diferentes y aunque a partir de este trabajo he quedado fascinada con la figura de Pancho Villa, observo que en general los textos destacan la figura del personaje dotándolo solo de cualidades positivas, incluso cuando puede estarse refiriendo a cosas pues no tan adecuadas como pues un ilícito. Por ejemplo, cuando dice, el bandido Providencia, que pasa por el mundo con la antorcha luminosa de un ideal, robar a los ricos para hacer ricos a los pobres. Así es, María. Como lo vimos en la clase anterior, el autor abunda en adjetivos positivos para él, incluso cuando habla de robar. Asigna al acto delictivo un algo de magia y luminosidad, como si fuera una hazaña. Por eso insisto en la recomendación que les he hecho en clases anteriores. Busquen en textos donde puedan confrontar estas posturas, es decir, que les muestren distintas perspectivas de aquello sobre lo que investigan
y ustedes fórmense un juicio propio con base en lo leído. Además, si lees bien, puedes encontrar inconsistencias, en este caso sobre el personaje y en el mismo fragmento, por ejemplo, cuando dice: pero sí sé decirle, amigo Montañés, dijo uno de los de Natera, que si usted le cae bien a mi general Villa, le regala una hacienda, pero si le choca, nomás lo manda a fusilar. Es verdad, no lo había notado, pero sí, es un ser casi perfecto, pero si le caes mal, te mata, que también podría ser una causa-consecuencia, ¿verdad? Así es, una causa con consecuencia afortunada o desafortunada, según el caso. Y ahora, María, me gustaría que revisáramos cómo construye el autor el discurso para darle cohesión a partir de los personajes, los lugares y el tiempo. Mira, en los 2 primeros párrafos el discurso tiene cohesión y sentido. Y cuando habla de la ropa, calzado y equipamiento de las tropas de Villa, y en contraste, surge cierta decepción en los personajes que se hace evidente cuando el narrador describe la situación de los soldados de Natera, que es opuesta. Claro, y eso se refuerza cuando uno de los personajes dice: porque ahí no hay hambre. Traen sus carros apretados de bueyes, carneros, vacas, furgones de ropa, trenes enteros de parque y armamento, y combustible para que reviente el que quiera. ¿Recuerdas, María, qué recursos utilizan los autores para lograrlo? Sí, palabras que se usan como marcadores que dan cohesión a lo escrito y permiten que progrese el discurso. Muy bien, María. ¿Y cuáles recuerdas de esas palabras? Pues se me vienen a la mente algunas palabras que sirven para ordenar la información. Por ejemplo, en conversaciones, pues bien, así las cosas. Para decir qué sucede, como en primer lugar, en segundo lugar, por una parte, por otra parte, y así. Muy bien, María. Como han visto en grados anteriores y nosotros en diversos momentos del curso de 6º grado, un marcador muy importante es el conector, que como recordarán tiene múltiples funciones. Por ejemplo, de conectores tenemos además, encima, aparte, incluso, por tanto, consiguiente, de ahí, en consecuencia, en cambio, por el contrario, entre muchos otros más. Ubíquenlos en las fuentes que están consultando y observen de qué manera facilitan el discurso y los elementos que en él intervienen. Además, le van a dar cohesión a tu texto y esto pues es definitivamente importante. Y me parece un excelente consejo. Esto también nos ayudará no solo a comprender mejor los textos que vamos leyendo, sino a redactar de una mejor manera nuestro relato histórico. Oye, Gaby, yo tengo una pregunta ahorita que estamos hablando de esto. ¿Hay un error en el texto cuando la palabra aeroplanos aparece primero bien escrita y luego más adelante en el diálogo está mal escrita? Mira, dice aeroplanos. No, María. Cuando aparece mal escrita es un recurso que utiliza el autor para indicar que así pronuncia la palabra el personaje. Aquí es decir que está imitando el lenguaje oral. Pero ¿no hemos visto que al transcribir necesitamos corregir aquellos errores que encontramos en el lenguaje oral? Sí, aunque en los textos literarios está permitido. Solo es importante que si deseamos utilizar ese recurso, escribamos la palabra entrecomillada, para que a cualquier lector le resulte claro que no fue escrita así por un error, sino a propósito. Y en ese diálogo también puedo ver el uso de marcadores, como de los que acabamos de hablar, para describir el paisaje desde el cielo. Mira, aquí en este diálogo nos dice algo muy interesante acerca de lo que pregunté hace un rato sobre todas las virtudes que los textos destacan de Villa y que se complementan con la observación de la contradicción que me hizo ver Gaby hace un momento. Y aquí me llama la atención cómo el personaje, sin echar abajo la imagen de mi centaurito precioso, sí da a entender que no puede vérsele como a un ser mágico, místico y tan venerado, porque no es más que un ser humano, ¿cierto?
Y bueno, claro, pues ahí podemos ver que para mí, pues un ser humano así como muy normal no lo es, para mí sí es extraordinario. Excelente observación, María. Y con esto terminamos el análisis de nuestro relato histórico de hoy. Y como siempre, Gaby, ha sido muy interesante y muchas gracias. No, al contrario, a ti, María. Y pues ahora veamos qué nos falta para continuar el trabajo con el borrador de nuestro relato histórico. Y para escribir el borrador de su relato histórico, utilicen su esquema de planificación y definan qué abordarán al inicio, en el desarrollo y en el cierre. Y definan si usarán imágenes para ilustrar su relato y en qué parte las ubicarán, así como la función que cumplirán. Y también pueden emplear mapas y líneas del tiempo para resumir la información y mostrar el desarrollo cronológico de los hechos. De igual manera, pues ustedes pueden complementar con gráficas, esquemas o tablas. Pues Gaby, muchísimas gracias por esta sesión que fue muy interesante. Al contrario, María, a ti, y cualquier duda, revisen su libro de texto. Ahí apareció página 94. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con ¿Cuándo formal? ¿Cuán informal? De lengua materna de español sexto grado. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. A continuación, historia. Nos vemos, hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Cuando era pequeña, sabía que había algo diferente en mí que me encantaba. Me acuerdo cuando me encerraba en mi cuarto y leía todos los libros que encontraba en casa, o cuando me sentaba frente a la tele para ver programas de ciencia ficción. Un día alguien me dijo: las matemáticas no son para mujeres. Así que decidí estudiar ingeniería en energía y después ingeniería nuclear. Todo ese trabajo y estudio me hicieron ser la primera mujer en dirigir uno de los institutos nucleares más importantes de Latinoamérica. Además de convertirme en mentora de muchas niñas que, como yo, les gustaría llegar muy lejos. Que en tu vocabulario no exista el no se puede, porque solamente tú sabes hasta dónde puedes llegar. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia.